¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Rubén Luengas, en contacto de Entre Noticias. Y en esta ocasión estoy grabando este programa, grabándolo porque allá en Madrid son 7 horas más tarde. Y voy a tener aquí en un par de minutos a Pedro del canal Saliendo de la Caverna. Saliendo de la Caverna, que obviamente haciendo referencia a aquella figura de Platón, la caverna, etcétera, pero vamos a hablar acerca de sociedades secretas, que evidentemente mucha gente, pues, de manera ingenua, tonta, perdón la palabra, pero a veces creen que no existen, que no tienen ningún poder, que no gravitan en nuestras vidas, que no nos afectan. Y nada más les recuerdo un video de un discurso del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en el Waldorf Astoria, si no mal recuerdo, hotel de Nueva York, que le hablaba a la prensa y tal, y que habló en contra de las sociedades secretas, diciendo que los juramentos secretos eran totalmente contrarios a lo que es la democracia. No se puede hacer un juramento de espaldas al pueblo, que se supone que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, yo me entiendo aquí en secreto y en juramentos secretos, en lo íntimo, en lo discreto, como ustedes quieran, muchas veces de espaldas al pueblo. Kennedy se pronunció en aquella ocasión en contra de eso, al menos públicamente. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes. Y luego hay otros elementos que podemos plantear el día de hoy. Aquí les voy a presentar uno cuando el actual ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer periodo, y que se lanzaba a su primer periodo, ¿se acuerdan de este señor Newt Gingrich, que alguna vez fue precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos? En una entrevista que estaban haciendo en la cadena Fox, él dijo claramente que no, que Trump era un outsider, que era incontrolable, que no podría llegar, que no forma parte del club, que no ha pasado por los ritos de iniciación, que no forma parte de las sociedades secretas. Eso lo dijo este hombre que buscó la presidencia. Se los voy a poner aquí para recordar y al terminar, que es muy breve, regreso con ustedes ya para enlazarnos directamente a Madrid, España. Déjenme ver, lo tengo aquí. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. And I think that they don't see him. They have no idea how to relate. Yo soy escéptico, no creo que sea un outsider, la verdad, no lo creo. Yo no creo que esté retando al Estado profundo, tal vez me equivoco. En fin, pero vamos a preguntarle a Pedro del canal, él es periodista independiente de investigación del canal Saliendo de la Caverna. Pedro, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación para estar en este programa en contacto con un servidor. Gracias a ti, Rubén, que eres toda una personalidad y una eminencia en el panorama periodístico. La verdad que me has llamado a mí periodista me ha hecho ruborizarme porque no me considero periodista. Realmente, comparado contigo, por supuesto, pero en general no me considero un periodista. En tanto, bueno, yo hago una investigación muy alternativa. Y hoy en día muchas veces el periodismo de investigación quizás sí, pero el periodismo más de los medios oficiales yo lo veo como
que siguen como unas pautas muy, muy dictadas por las agencias de medios y tal. Entonces no me puedo llamar a mí mismo periodista, pero gracias por el cumplido. No, eso es verdadera. Puede ser hasta positivo no llamarse periodista, porque si eres periodista de estos que tú mencionas, pues no es periodismo, es propaganda disfrazada de periodismo. No sé si estás viendo el libro que tengo ahí atrás que puse debajo de mi cuadrito, aquel de los tulipanes. Se llama Ritual América. América, sí, había oído hablar del libro, no lo he leído entero, he leído algunos fragmentos, pero sí, es bastante conocido, quizás junto con otro de Gary Lachman que se llama Ocultismo en Política. Ocultismo en política. Te quiero hacer una pregunta de coyuntura con respecto a Donald Trump, Pedro. ¿Qué opinas de esto que decía el señor Greenwich? De que no forma parte del club, es incontrolable, etcétera. Yo no puedo creer que alguien llegue en 2 ocasiones a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde estoy convencido que hay un gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos, que llegue en 2 ocasiones y que no esté vinculado al club de alguna manera. Nos lo quieren presentar como alguien outsider, que ciertamente está haciendo algunas cosas muy interesantes, como lo de el desmantelamiento de USAID, en fin, no digo que no, pero me da la impresión que tiene permiso, que tiene luz verde de los que están todavía arriba. ¿Tú qué opinas? Yo, vamos a ver, yo fui de los primeros en mi canal en su momento y un canal que tenía anterior en investigar la figura de Donald Trump. En habla española, yo voy a decir que Nicolás Morás es de las personas que mejor ha investigado la figura de Donald Trump con un documental muy bueno. Luego en habla, aquí en España ha habido alguna otra figura que yo conozco, pero en habla española en todo el mundo ha sido Nicolás. Y hombre, es una persona que, si bien es verdad, se puede decir que tenía más medios para tener una campaña independiente, en tanto era empresario, ya era multimillonario a los 40 y tantos, es una figura que ha estado ligada al establishment neoyorquino desde los primeros momentos, empezando por su abogado Roy Cohn, abogado de capos como Tony Salerno, gente vinculada al mundo de los capos de las 7 familias neoyorquinas. Es una persona que él prospera y hace negocios en ese contexto, en ese caldo de cultivo del Nueva York de los años 70, 80 y 90. Luego va a entrar en Atlantic City. Y él tiene varias quiebras técnicas, como su casino Taj Mahal en Atlantic City, y la deuda que tenía lo tenía en última instancia con la banca Rothschild, que un poco al final le condonan parte de la deuda. Entonces, es una persona que, independientemente como empresario, pues debe favores a gente. Porque el mundo de la empresa no es un mundo, y más en Estados Unidos, no es un mundo de bien y mal, es un mundo de grises. No es un mundo de blanco o negro, es un mundo donde tienen que salir las cuentas y hay que hacer alianzas y pactos. Entonces, es un hombre de negocios y que entiendo que toda su vida ha intentado pues llevar esa vida de negocios, haciendo pactos con todo tipo de personas. Entonces, una persona que para él tema amigo-enemigo es relativo. Es decir, no hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Ah, qué interesante. Claro. No hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Acá siempre hemos dicho Estados Unidos a ese nivel, ¿no? No es amigo de nadie más que de sus intereses, ciertamente. Exacto. Luego, más allá de su figura, él ha pasado por las universidades que han pasado muchos otros líderes del establishment norteamericano, en la Universidad Fordham, que creo que junto con la de Georgetown es de las que más ha salido cantera de congresistas, políticos, grandes periodistas, grandes líderes de opinión, es decir, gente del mundo también mediático, actores, el propio Denzel Washington, actor de Hollywood. Y bueno, es decir, se podrá estar más o menos de acuerdo con él, pero es una persona que es del establishment. Yo no le considero un outsider. De la misma manera que tampoco los Kennedy en el fondo lo eran. Aunque luego hicieran cosas que se salían un poco del renglón. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, para empezar, el papá de John F. Kennedy, bueno, pues desde Nueva York, había sido embajador, creo, de Nueva York, ¿no? Metido también en este tipo de sociedades, aunque llama la atención ese discurso de Kennedy, ¿no? En contra de los juramentos secretos, ¿no?
Claro, yo siempre ya lo comenté con Nicolás, que aquí discrepamos. Para mí, una cosa es los acuerdos del padre con la mafia de Chicago, era afín a Roosevelt, admiraba a Hitler, el padre, intentó la paz, fue uno de los artífices de la paz de Múnich del 38 con Hitler. El hijo sí que le considero una persona un poco más ingenua, más naif, y que en un momento dado, pues él no está dispuesto a entrar en la guerra de Vietnam, no es lo mismo ver tampoco la guerra como combatiente que como presidente. Y él vio la guerra como combatiente, como un oficial raso que le ametrallan la patrullera en las Islas Salomón los japoneses, y entonces ve el horror de la guerra. Claro, luego él cuando llega a presidente, pues ve la guerra con otros ojos. No es una persona que va a mandar un montón de hombres a luchar, porque él luchó como un soldado más y vio las consecuencias. Entonces, es una persona que en un momento dado ve cómo funciona realmente el aparato del Pentágono y se da cuenta que el aparato del Pentágono es incontrolable. Él mismo le dice a De Gaulle, mira, no puedo controlar la CIA. Él mismo intenta frenar los grupos Gladio de la OTAN en Italia, intentando parar un poco a James Jesus Angleton, que era el hombre de contrainteligencia en Europa, en Roma concretamente, y que luego incluso se le ha vinculado a que pudo participar junto al entonces director de la CIA, el que iba a ser luego director de la CIA, a su magnicidio. Entonces, fue muy sospechoso que justo la gente que participó en la comisión Warren, Allen Dulles, por ejemplo, fue gente que él despidió, Kennedy despidió de la CIA. Sí. Entonces, hay muchas preguntas que se hacen. El recorte de presupuesto a la NASA, recortes de presupuesto a la defensa, el quitar... Bueno, él intentó frenar el plan de armamento nuclear a Israel, es decir, él intentó... sabía del conflicto que podía haber, entonces él dijo, bueno, vamos a intentar un poco aquí que haya inspecciones en la base de Dimona, la base militar de Dimona, para ver si realmente es con fines energéticos o hay un plan nuclear. Él tuvo un enfrentamiento con Ben Gurión. Es decir, es una persona que fue tocando una serie de patas que no se puede tocar en la política americana, que es la impresión de la moneda, el papel del Pentágono, el papel de la CIA, que la quiso poner en manos de militares y desmantelarla. Él estaba chantajeado por Hoover y no se llevaba bien con J. Edgar Hoover, que era el director del FBI. Él, por ejemplo, le pidieron de manera indirecta que invadiera Cuba porque también había intereses de la mafia italoamericana en Cuba, en los casinos, y él no intervino y no dio cobertura. O sea, lo de Bahía de Cochinos fue una operación, desde mi punto de vista, que se hizo mal aposta para arrastrar a Kennedy a que entrara en guerra con Cuba por la vía abierta, no por la vía de las Black Ops y las guerrillas nocturnas. Y las operaciones secretas. Entonces, como él se niega a respaldar eso con una invasión ya formal y una declaración de guerra formal, es cuando empieza a tener, primero deja a la CIA mal, como que hace chapuzas, y después no protege los intereses de la mafia que le había ayudado a llegar al poder en Chicago. No olvidar que el padre había estado en la ley, bajo la ley seca traficando con alcohol y se llevaba con algunos capos. Santos traficante, Carlos Marcello, Sam Giancana, es decir, estos capos. Y luego el hermano fiscal general del Estado, Bobby Kennedy, había ido no solo a por el de los sindicalistas de camiones vinculado a la mafia también, Jimmy Hoffa, sino a por otros capos. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que el sobrino ahora da un discurso bastante antisistema, anti-establishment, pero el verdadero antisistema ahí fue John Kennedy y su hermano Bobby. Eso yo estoy de acuerdo allí. Sí. Oye, cuando hablamos del Estado profundo, Deep State, en los Estados Unidos, yo creo, pero tú eres el experto, que las sociedades secretas forman parte de ese Estado profundo. Por ejemplo, la famosa Skull and Bones de la Universidad de Yale, donde los Bush, padre, hijo, el abuelo, Prescott Bush, que financió a los nazis, en fin, creo que evidentemente pasa el Estado profundo por sociedades secretas. ¿Estoy en lo correcto o no? Estás en lo correcto, Rubén. Estados Unidos se funda desde el iluminismo y desde los valores de la Ilustración. Ya incluso en el siglo XVII hay teóricos que hablan de crear en esas 13 colonias puritanas que querían crear la Nueva Jerusalén, de refundar una especie de Nueva Atlántida. La famosa obra de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, da muchos guiños de que se refiere a las costas de Norteamérica, y ahí habla de una utopía distópica donde todo va a estar planificado, va a haber una sociedad matemática basada
bueno, en los intercambios económicos, pero con una planificación central. Es decir, no van a ser aquí unos puritanos en sus sectas rezando el evangelio y llevando una vida más o menos agrícola, artesana. No. Va a haber una nueva Roma, un nuevo, de hecho se llamó, Washington antes se llamaba la nueva Roma del Potomac, bautizado así, entre unas colinas y cediendo los terrenos una familia que se llama la familia de los Carroll. El primer obispo de allí fue John Carroll, jesuita, y era muy, muy amigo de George Washington. Incluso se propuso, en vez de llamarlo Washington, que al final se llamó Washington en honor a él, a George Washington, se iba a llamar Nueva Roma. Entonces, eso es muy, muy, muy paradigmático. Luego, si quieres, luego te paso fotos. Washington está diseñado como una acrópolis egipcia. Sí. Hay mucha arquitectura basada en Grecia, basada en Roma, pero también basada en Egipto. Obeliscos, esfinges, la propia sede de la masonería está diseñado como si fuera Abu Simbel, un templo egipcio con sus esfinges, su entrada, mezclado con elementos clásicos, ¿no? Neoclásicos, pero egipcio. Y bueno, el propio Benjamin Franklin, aunque nace en Boston, pues es iniciado en Londres en 1731 en la masonería y es uno de los padres fundadores. Thomas Jefferson es verdad que no era masón y de hecho él tiene escritos más o menos cristianos, más o menos que defienden, aunque se enfrenta también a los calvinistas, que considera platónicos extremistas, pero ambos lo que tienen en común es que están en desacuerdo con las ideas de la Compañía de Jesús, que no quiere que entren allí. Están en desacuerdo con que Inglaterra imponga su monopolio comercial, porque el conflicto no es contra los valores de Inglaterra. Es contra, ni siquiera con la monarquía, es un tema fiscal. Al final es un tema menor. Es el sumo cobro, el excesivo cobro de impuestos que hacía el rey Jorge a los colonos. Y la causa de emancipación de Estados Unidos es verdad que va a recibir el apoyo de Francia, pero es una Francia que ya está curtida en sociedades secretas. O sea, es una Francia donde va a estar de alguna manera muy implicada con el Marqués de Lafayette en la creación de la Logia de las Nueve Hermanas, que se crea en París, creo que es el 11 de marzo del 76. Y hay pues grandes gente de la vida cultural francesa, Florian, Lemierre, Chamfort, es gente, algunos conocieron a Voltaire y ahí es donde se va a iniciar Benjamin Franklin. Es decir, luego George Washington, comandante del ejército, pues que era el primer presidente de Estados Unidos que funda, es el primero en poner la piedra en el Capitolio, pues es iniciado en el tercer grado de la masonería también creo que mediados 1753. Y es decir, de los 55 firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, es verdad que solo había 9 masones y había 39 firmantes de la Constitución, pero luego 13 de ellos, 13 llegaron a ser masones. Entonces, la masonería es verdad que es una masonería que rechaza las ideas de Adam Weishaupt, de los Illuminati de Baviera, porque quieren acabar con todo el orden social, y en las cartas entre John Adams y Jefferson comparan tanto a jesuitas como los iluminados de Baviera con los jacobinos. Es decir, la masonería en la que se forman los primeros padres fundadores de Estados Unidos es una masonería afín a la monarquía francesa, pero contraria a la monarquía británica. Pero la masonería que luego va a evolucionar en Estados Unidos va a ser una masonería muchísimo más iluminista, heredera de la Revolución Francesa, posterior. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, pues sí, por supuesto, has hablado de Skull and Bones. Skull and Bones es una sociedad que se crea por gente que se ha dedicado al tráfico de opio. Es decir, la Compañía de las Indias Orientales, británica. Es decir, hay que entender que Estados Unidos nace como un proyecto que quiere emanciparse de Inglaterra, pero que en muy poco tiempo, apenas unas décadas, va a entrar ahí los bancos centrales ingleses y Inglaterra va a controlar Estados Unidos de la manera en que no pudo, de manera militar. Y la Universidad de Yale la funda gente que había pertenecido a la Compañía de las Indias Orientales y sí, ahí está el Prescott Bush, va a estar gente del mundo de las empresas de marina mercante y pues sí, están estos Guillermo Howard Taft, toda esta gente, Russell, Guillermo Howard Taft, James Russell, o sea, gente muy vinculada a ese mundo. Y es una gente que va a pertenecer tanto al aparato militar como al aparato senatorial, Congreso, juristas,
políticos, John Kerry, George Bush, Partido Demócrata, Partido Republicano, pues son ambos de esta universidad ayer. Sí. Pero en general todo el mundillo universitario pues está basado en fraternidades y es visto como algo normal. La propia iglesia mormona, el Joseph Smith pues era masón y fundó una congregación allí. Entonces está muy vinculado allí. Creo que solo va a haber una época en los años 30 del siglo XIX donde va a haber un partido antimasónico en Estados Unidos por un asesinato que hubo, que ahí parece ser que se hizo mucha literatura. Es decir, la masonería per se pues ha jugado un papel en Estados Unidos, sí, no necesariamente además oculto, sino público. Lo que pasa es que luego hay pues unos grupos más elitistas, más secretos, como has mencionado tú, Skull and Bones, que han jugado un papel de mayor peso, podríamos decir. Sí, y que en su momento, ya mencionabas a John Kerry, fue la primera vez hasta donde yo sé que un candidato demócrata, John Kerry, se enfrentaba a Bush. Eran dos miembros de Skull and Bones y alguna vez el periodista de Meet the Press, el programa Meet the Press, que ahora se me va el nombre del que ya murió, por cierto, les hizo preguntas a ambos sobre eso. No sé si fuera del guión o dentro del guión, pero ambos dijeron que no podían hablar de aquello porque era secreto. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? First of all, he's not the nominee. But look, I look forward... Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. Henry Louis Stimson, el hombre que más admiraba Bush padre, así lo dijo él, y que fue el hombre que a fin de cuentas decidió dónde iba a caer la bomba atómica. Henry Louis Stimson, miembro de Skull and Bones Society, la esposa de Kerry, ahora Teresa Haynes, que enviudó de un Skull and Bones, casado con una viuda de un Skull and Bones, la Teresa Haynes, la de las salsas estas Haynes, realmente hay un impacto, ¿no? Al margen de los partidos. Los partidos son como la fachada, ¿no? Son como la fachada, pero en realidad está todo esto que se mueve detrás, ¿no? Y llamado Estado profundo. Y dices, no es un outsider, Trump. ¿Cómo interpretar entonces, por ejemplo, este golpe que le da a USAID Trump, que muchos están viendo, porque es real? Esta USAID con sus como caballo de Troya, que en realidad sí hace muchas cosas de la que dice, pero que en realidad ha buscado el famoso cambio de régimen en varios países y los intereses. Ahora le da un golpe para integrarlo todo en el Departamento de Estado. Tengo entendido que alguna vez así era. ¿Qué opinas de esto? Porque muchas personas ven a Trump como, yo digo como tú, para mí es el presidente anti-establishment del establishment, pero algo nuevo se está cuajando, no sé qué opinas. Bueno, a ver, yo creo que es que esto es, claro, es especular, porque es muy difícil demostrar porque no estamos dentro, pero a mí me da la sensación de que un gran sector de la población, desde la época Obama, con el desencanto de... Es decir, Obama llega prometiendo que no va a haber más guerra de Irak como hizo Bush y prometiendo que va a traer una época dorada tal, y no, hay más guerras que incluso con Bush. Es decir, se desmantela Libia, las primaveras árabes que ya sabemos que estaba allí metido la CIA, el ISIS que ya sabemos quién estaba detrás del ISIS, se desmantela Siria. Entonces, hay un montón de naciones árabes soberanas que acaban un poco desmantelándose, ¿no? Entonces, ese desencanto de un gran sector de la población que había votado demócrata, que también había votado antes republicano, los Bush, familia de tejanos vinculados al petróleo, pues decir,
hace que mucha gente se refugie en el desencanto de las instituciones norteamericanas y empiece a escuchar pues, a determinados líderes de opinión del mundo de Internet y gente que no está de alguna manera acreditada por el establishment, por los medios de comunicación. Entonces, es correcto. Trump es un mecanismo, desde mi punto de vista, que se inventa el propio sistema, que está más allá de demócratas y republicanos, para reconducir a toda esa masa descontenta al redil y que ante los cambios y la agenda que ya estaba previsto que hubiera, que ya estaba previsto que Estados Unidos se transformara, porque Estados Unidos siempre nació como un proyecto puritano, más o menos cristiano, más o menos, pero al final eso se acabó desvirtuando y se convirtió en un proyecto de imperio. Es decir, no nace como una república, pero enseguida es un proyecto de neoimperio al estilo romano puramente dicho. Entonces, ese imperio, ha habido gente que ha creído en él como su patria y sin entender que ese imperio se acaba fusionando en un orden mundial y que es un vehículo para una especie de atanor, de raíl a un orden mundial. Entonces, y donde va a entrar Asia, donde ya se disuelve el concepto de Estado-nación. Entonces, como hay un sector de la población armado, 200 millones de personas armadas en Estados Unidos que no entienden por qué de repente la soberanía nacional o las empresas se van a Asia y se deslocaliza y se entra en otro modelo, pues hay que darle a esa gente, antes de que esa gente lo busque, en líderes de opinión, en escritores, en investigadores o en oportunistas, el propio sistema necesita darle a alguien que le diga al pueblo americano tradicional lo que quiere oír. ¿Y qué es lo que quiere oír el pueblo americano? Pues que va a ser América grande otra vez y que va a ser la América de Eisenhower de los años 50, industrial, donde se van a fabricar los coches allí, las armas allí. And we will take back that beautiful White House and we will very simply make America great again. Y el estilo de vida americano de la Biblia y el rifle y el rancho va a seguir. Entonces, ¿se lo dice quién? Pues un tío que al fin y al cabo se ha curtido en Nueva York, no tiene nada que ver con esa América rural evangélica de la que proviene el electorado. Pero el sistema sabe que como hay unos cambios que hay que hacer, que está escrito desde hace mucho que se van a hacer, hay que sacar a un tío que ya tenga una trascendencia mediática, que sea un showman, que haya estado en el mundo mediático, incluso en películas, haciendo cameos en Hollywood, para que dé un discurso creíble a esa población y se le regalen los oídos. Entonces, para mí, Donald Trump cumple ese papel. Más allá de que también a lo mejor el sistema ha visto que desde la cultura woke y desde el progresismo radical hay cosas que no puede meter también y que a lo mejor pues necesita tener contexto a determinados sectores de población de momento y se ha precipitado en una transformación social demasiado radical. Entonces el sistema para mí opera de manera pendular, como un péndulo, se mueve a derecha e izquierda y va avanzando, a derecha e izquierda y va avanzando. Entonces necesitan eso. Por ejemplo, aquí en España, la alt-right, pues ha estado, la derecha alternativa ha estado pastoreada, pues sí, por Steve Bannon, y por fundaciones y editoriales muy próximas al final, pues al entorno vaticano, a determinadas empresas del IBEX 35, y que simplemente dando un pequeño maquillaje de vamos a acabar con este discurso progresista, vamos a acabar con este lenguaje inclusivo, con el feminismo radical, que ha sido financiado, por otro lado, por el mismo sistema. Es decir, en España, el USAID, en versión española, pero que estaba detrás de Estados Unidos, era AECID, la Asociación Española de Cooperación y Desarrollo, que dio y ayudó y dio cobertura al partido Podemos. Al fin y al cabo, era la versión española de USAID. Es decir, USAID dio pasta a este partido a través de AECID. A Podemos siempre en los medios dijeron, no, fue Venezuela e Irán. Para mí eso fue la cortina de humo, o pudo haber algo, pero fue lo minoritario, fue Estados Unidos. De hecho, hay una reunión entre Pablo Iglesias y el embajador en la época, embajador de Estados Unidos en la época Obama en 2015. Sí. Y a Albert Rivera y a Pedro Sánchez le llevaron de gira en 2015 también a ver pues, el entorno de Washington y a pasearles un poco por allí. Entonces, yo creo que el sistema se adelanta a la jugada y al movimiento. Entonces, aunque por ejemplo aquí en España pues tienen a Vox y pues van sacando plataformas y fundaciones que intentan canalizar hacia su bando, hacia su redil, a la gente más apolítica. Es decir, se centra sobre todo en captar pues líderes, asesorarles,
que escriban libros para el gran público y bueno, pues luego de ahí pues sirven de avanzadilla. Entonces hacen pues, fundaciones, canales de YouTube para crear esa derecha controlada, igual que hay una izquierda también muy, muy controlada que no se centra en un debate más de tipo económico, social, sino en cuántos géneros hay o cosas así, pues también tienen vamos, en Estados Unidos yo estoy convencido, por ejemplo, el fenómeno QAnon lo crearon desde las agencias de inteligencia. Es decir, absolutamente contigo, totalmente contigo, sí. Sí, no, termina. ¿Ah, caray? Sí. Yo creo que el fenómeno QAnon se creó primero para encasillar ya al electorado de Trump de una determinada manera y crearles un canon de si creéis en esto, tenéis también que creer en extraterrestres y en otra serie de locuras y tenéis que meter en el mismo, y así os metemos a todos en el mismo saco y luego os podemos ridiculizar. Eso yo creo que fue así. Y luego, el propio, vamos, aquí hay autores que ya han sostenido que toda el complejo militar industrial está un poco preocupado por el desafecto de cierto electorado que al fin y al cabo son gente que luego va a mandar a sus hijos a la guerra, en Irak. Entonces, si el pueblo americano deja de creer en su aparato bélico, pues a lo mejor no va tanta gente al ejército y a servir al ejército de altos funcionarios, entonces necesitan crear la idea de que, bueno, que hay unos malos que sí, que son, pues eso, los Clinton, el Cabal, que si no sé qué, muy ridiculizado, muy risible, y luego, bueno, pues hay un estado profundo bueno, es decir, que dentro del estado profundo están los sombreros blancos, que son gente que está apoyando a Trump en la sombra, y los malos que son en el entorno de Joe Biden. De hecho, yo creo que Joe Biden es un gran actor, que él no está tan senil como ha aparentado, pero que ha hecho un papel de un tipo que está senil para reafirmar muchas de las teorías del movimiento QAnon, de que no, hay un gobierno en la sombra y pueden poner a un pobre abuelete con Alzheimer ahí que no se entera de nada, porque es un monigote, es un títere. Y claro, eso cuadra con la idea, pero lo ponen también a un tío demasiado mediocre y demasiado patán y demasiado ridículo para que luego quede Trump como el salvador que venga y dice, ya pongo yo orden. Entonces queda como demasiado maniqueo. O sea, ha sido, y luego, de hecho, Biden ha dado incluso discursos coherentes cuando se ha retirado de la Casa Blanca, que yo lo he escuchado hablar. Entonces, es como demasiado todo. También el asalto al Capitolio fue demasiado, o sea, prácticamente demasiado descenificado. Siempre hay un muerto real para que parezca que siempre hay hay muertos reales, pero fue todo una ópera teatral. Luego Steven Mnuchin, ya lo comenté, que es el secretario del Tesoro con Trump, pues, jolín, ha sido un tío que ha colaborado con Marvel y ha sido productor de cine, ha estado detrás de guiones, igual que Jared Kushner. Y miembro de Skull and Bones, si no mal recuerdo, él. Ah, pues lo desconocía. Bueno, creo, no, perdón, no lo tomes literal. No sé si estudió en Yale. A ver, lo voy a investigar, pero creo que sí es que es el que estoy pensando. Oye, no, lo tienes clarísimo, Pedro. Debo decir que eres bastante brillante, lo tienes claro. Ahora, este pulpo con varios tentáculos es global, no es nada más en los Estados Unidos. Ya hablaste de España, no sé si quieras referirte un poco aquí al caso mexicano, pero esto es global. ¿Qué va a pasar con este globalismo, este nuevo Great Reset del Foro Económico de Davos? Porque se supone que plantean a Trump como el antiglobalista. Y ahora viene con los aranceles, y aquí a México está supuestamente teniendo en jaque, aunque yo vea a la presidenta de México, yo la veo muy tranquila, muy, muy sonriente, ¿no? ¿Cómo ves todo este escenario? Justamente el día de ayer, estamos grabando hoy jueves, el día de ayer platicaron la llamada telefónica de Putin y de Trump, y el secretario del Tesoro que se reúne con Zelensky en Ucrania y que hablan del pacto para proteger las tierras raras en Ucrania. En fin, me da la impresión que todo es parte de esta teatrocracia, ¿no? Bueno, a ver, una cosa que se ha hecho Trump, que nadie esperaba, es se ha apuntado unos tantos como, que desde mi punto de vista, a ver, es que esto es, vamos a ver. Si en el guión está que Trump luego acabe con la cultura woke y ponga a un Robert Kennedy al frente de la sanidad. It's an honor for me to introduce Robert F. Kennedy Jr., take the oath of office and officially become our Secretary of Health and Human Services. Hay que ponerle durante la época de la crisis sanitaria como alguien que no pudo evitarlo. Es decir, de hecho hay una frase que le entrevista a los periodistas justo antes de que ocurra todo que dice:
mucha tranquilidad, ¿no? Le dice, ¿estás feliz? Dice, sí, la tranquilidad antes de la tormenta. O sea, él ya sabía lo que venía. Y él juega un papel como de total impotencia, delegando en Anthony Fauci, que es una persona muy próxima a Obama en su momento, es decir, que se van pasando los cromos. Si tú eres una persona realmente anti-establishment, no metes a gente del equipo anterior, de alguna manera. Evidentemente, sí. Entonces, claro, luego todos se conocen, porque si no es Joe Biden que va a una universidad de la compañía como es Georgetown y él va a Fordham, pues hay otro que va a Harvard y a Yale, que es como la rama, entre comillas, anglo-protestante. Pero al final es lo mismo, es decir, hay varios autores que hablan del esoterismo en las universidades americanas, que es, creo que se llama la escuela oculta, Robert Lomas y Christopher Knight. Y esta gente, por ejemplo, habla de que las fraternidades universidades sirven ya para captar a los futuros dignatarios y ya desde chavales les van viendo. Es decir, que no es sorprender que un Vance, el vicepresidente Vance famoso, pero si este tío es un socialdemócrata, ¿qué hace de vicepresidente? Ha criticado a Trump, ha comparado a Trump con Hitler. Sí, es puro maquillaje, es pura dialéctica. Dijo que prefería votar por su perro que por Trump, dijo. Claro, pero ahí está Trump abrazándole, ahí está él jurando ante la Biblia el cargo con su mujer, ahí está él. Y es una persona que ha estado en el establishment. Joder, es que ha trabajado para Peter Thiel en California, en Silicon Valley, en el entorno más progre y woke que puede haber, donde todavía están, pues eso, con los coches eléctricos. Entonces, es decir, que no me vendan la moto, que ha estado en San Francisco, que es el territorio demócrata. Entonces, o es como, por ejemplo, un tipo como Elon Musk, que bueno, que es un hombre, yo le reconozco la capacidad que tiene de marketing, pero al fin y al cabo es un hombre que Tesla y SpaceX la hace también con el apoyo del gobierno Obama. Y Tesla, como es la novedad de los coches verdes eléctricos, aunque ya había coches eléctricos en California en los años 90, pero él como que lo recibe una importante subvención de Obama. Y era muy afín a Obama. Hacía cameos como Trump en su momento en los años 90, pero él posteriormente en películas de Marvel. Hay una película de Iron Man con Robert Downey Jr., donde sale este hombre Elon Musk haciendo un cameo. Es decir, es una persona... No te dejan llegar a salir en una película norteamericana que vale no sé cuántos millones de dólares, producido por Marvel, hacer un cameo si eres un outsider. Entonces, luego de repente dice que va a comprar Twitter para dar libertad de expresión. Bueno, tú ya has entrado ahí en el MAGA y vas a hacer Twitter una plataforma para el MAGA porque hay un sector descontento y como el sistema opera de manera dialéctica, tienes que hacer ver que tranquilos, chavales, que vais a tener vuestro espacio. Se os ha oprimido, pero ahora se os deja tranquilos. Sí, bueno, pues toda la gente que fue víctima de ese engaño, de ese flautista de Amelín que les condujo al Capitolio, ha estado perseguido durante mucho tiempo, ha ido a la cárcel. Es verdad que luego Trump libera al creador de la Silk Road, la ruta de la seda, lo libera como un gesto hacia los libertarios, pero Trump no es libertario, es un gesto, es un símbolo. O de repente Elon Musk, que ha ido de un palo, pues de repente hace una especie como de saludo fascista, ¿no? Pues para mí son maquillajes, son símbolos, no significa nada más que imagen, es puro marketing. O sea, es para ganarse determinados sectores puntualmente el electorado. Lo de, pues, por ejemplo, lo que han hecho, pues al final en Israel, ¿cómo van a solucionar, entre comillas, el problema? Pues creando allí una especie de resort, de hoteles en Gaza. Pues si esa era la solución a la paz, pues vaya paz, ¿no? Es decir, bueno, yo veo que han ido creando la idea de que estaban opuestos al anterior gabinete o Biden, pero es más a un nivel de discurso. En lo esencial va a seguir la política norteamericana bueno, van a abrir rutas en Groenlandia. Sí. Quieren abrir rutas por Canadá. Es una política imperialista al fin y al cabo. Es decir, no nos demos a engaño. Van a velar por los intereses del complejo militar industrial norteamericano, lo cual es legítimo porque Trump no representa a las clases trabajadoras norteamericanas. Representan a la gente que está en el poder en Estados Unidos. Esa es a nivel de discurso puede que represente a la clase norteamericana, pero a nivel de facto no. Lo de los aranceles, al final eso va a provocar pues que va a haber una desaparición del uso del dólar en muchos países. Y eso va a repercutir en la clase trabajadora norteamericana, desde mi punto de vista. Oye, tú me enviaste una imagen, brincándome un poquito, porque hay una mujer que ya mencionamos mucho aquí en este programa desde hace tiempo, Tulsi Gabbard, quien fue precandidata demócrata a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, debatió contra Biden, contra Kamala Harris.
demócrata, estuvo en las fuerzas militares, fue congresista, en fin. Y tú me enviaste de la página de Facebook de su esposo, cineasta, me enviaste esta imagen de Tulsi Gabbard, donde evidentemente pues es la imagen de un triángulo, ¿no? Es un símbolo masónico. ¿Esto es ocioso? ¿Hay que tomarlo en serio? Mira, la gente que es fan de Trump y de que está, bueno, pues en los buenos, claro, dicen que primero que eso es IA, inteligencia artificial. Yo luego me he ido al Facebook original del marido de ella, donde lo publicó en julio de 2019. Entonces, no es IA. Y luego, alguno dice, no, es que es como una gracia, una provocación. Sí, No, jolín, está el Capitolio, que tiene forma piramidal y que es el símbolo del poder en Washington. Y está en Washington, que es un contexto de poder. Y está haciendo una clara una pirámide que hace referencia a la pirámide de poder. Sí. O al delta y el ojo. A la que está en el dólar. Claro, pero es la pirámide, es una pirámide de poder. Entonces, ella está, y lo hace hasta actores de Hollywood, cantantes, es decir, está diciendo, es un mudra, está haciendo un símbolo de decir, bueno, soy del culto oculto, estoy ahí. Porque, es decir, está diciendo, en el fondo eso es lenguaje. Es una forma de hablar para el que entienda. El que no entienda no va a entender, pero los que saben y están ahí metidos en la ocultocracia, como decía Greenwich, hombre, el anterior expresidente de la Cámara de Representantes y creo que ex candidato republicano. Sí, claro. yo lo entrevisté como aspirante a la candidatura republicana ahí en su auto, tipo medio siniestro, pero bien adelante. Está en la de los que se reúnen en el norte de San Francisco, ¿se llama? El Bohemian, el Bohemian Grove, él ha ido ahí, sí. Él te confesó que ha ido a Bohemian Grove. No, pero hay datos o publicaciones que señalan su asistencia a Bohemian Grove de él. It's a secret society. Can you tell us at least who invited you? You know, it's nice to know that there's some people who have fantasy lives that have nothing to touch with. Nice to have you here. Bye bye. You can't answer the question? You can't? Can you answer the question? See you later. Bueno, pues muy creíble. Ahí ha habido gente del demócrata republicano. Hay una foto que sale Eisenhower, Nixon, ¿sí? Reagan, Ronald Reagan o sea, Ronald Reagan, Nixon, Eisenhower y creo que también hay otra foto que sale Bush padre y Bush hijo. Sí. Entonces, ha ido gente de todo tipo a Bohemian Grove y es hay un ritual esotérico, ¿no? Es creo que llaman el sacrificio del cuidado, la quema de lo viejo, ahí en un altar a una especie como de búho de madera. Sí. Es como el sacrificio de lo pasado, de las preocupaciones. Claro, si es gente que se dedica a enviar gente a la guerra y que tiene que tomar decisiones muy difíciles, pues eso tendrán que lavarse su conciencia de alguna manera y es una manera de purgar, de catarsis. No lo tengo muy claro, pero ese tipo de simbología yo la he visto presente en actores, en raperos de la música, sí. Gente del cine. Entonces, que no me digan gente fan de Trump de no, es CIA o es que le está haciendo una proposición erótica a su marido o es que es una coña. No, hombre, no. Está diciendo, estoy con vosotros. Somos del club. Entonces, claro, yo creo que hay mucha gente ilusionada porque como la alternativa es tan difícil y es pensar que es todo un mismo sistema y que el sistema sabe que hay gente descontenta y como hay gente descontenta tienen que dar un discurso para esa gente porque hay que tener en cuenta a esa gente y no machacarla, porque hay que integrarles y hacerles ver que trabajamos a su favor y no trabajar a su favor. Es decir, los discursos más conspirológicos de hace años de la época Alex Jones, que no es santo de mi devoción y de hecho creo que al principio apoyó a Ron Paul, que era un candidato bastante más potable del Partido Libertario, y luego el tipo pasó a Trump y ya se le fue la olla, pero a una gente interesante que traía, como Alan Watts, este hombre explicaba el proyecto del NAFTA, que era, es decir, una especie de forzar a México y a Canadá a unirse a Estados Unidos como súbditos, a nivel súbditos comerciales, no en pie de igualdad. Incluso construyendo unas grandes autopistas que unieran México, que lo vendían como que, bueno, vamos aquí a unir, incluso crearemos una moneda común en Canadá. Entonces, a mí ese proyecto de NAFTA, que se lo decían que lo iba a hacer los Bush y que luego dijeron que al final lo ha hecho el supuesto candidato patriota
nacionalista, jolín. Sí. Un nacionalista de verdad, norteamericano, no quiere expandirse, quiere preocuparse de su nación, no quiere anexionarse territorios, no quiere enredar a Canadá, no quiere invadir Groenlandia, no quiere, ¿sabes? Quiere centrarse en lo suyo. Y sí, yo creo que lo de los aranceles es más, va a repercutir no tanto contra China y contra Rusia, es más un chantaje a Europa. Está diciendo a Europa, o compráis mis coches, mis armas fabricadas en América, mis productos norteamericanos, o olvidaos de que Estados Unidos dé un solo duro, un solo dólar para la OTAN y costearos la defensa. Y cuidadito que viene el coco de Putin, que vienen los rusos, que es el coco. Entonces, por un lado tengo al coco ruso y os digo, chantaje, es decir, o abrís mercado y hacéis que en América entren los productos y se consuman en Europa, en detrimento de las grandes marcas alemanas, sobre todo francesas y alemanas, o yo me desentiendo y ahí tenéis a los rusos y cuidado y tal. Entonces, esa es la gran jugada de Donald Trump, un chantaje a Europa con lo de los aranceles. Porque yo creo que realmente él quiere seguir comerciando con China, él quiere seguir comerciando con Asia, pero el problema es Europa para él. Entonces, bueno, lo que va a suponer una subida de impuestos en Europa, porque claro, si Trump no costea la defensa, en España van a haber una subida de impuestos para costearla. Entonces, esa es la... Acaba de decir el secretario de la Defensa nuevo, le está diciendo a Europa que lo siente mucho, pero que ellos se van a concentrar en prepararse para enfrentar a China y que va a tener que correr por parte de Europa el costo de su seguridad. Están hablando entonces a ver cómo está eso. Entonces Estados Unidos se sale de la OTAN y la OTAN se retiren las bases, vale, pero lo coherente sería entonces que las bases americanas aquí que puso Franco durante la dictadura las quiten, reconozcamos, pues ha sido un error, lo quitamos, pero no las van a quitar. No las van a quitar de ninguna manera. Ellos, en su lógica de planificación, de que debe haber una estructura de planificación centralizada y una élite de iluminados que son los sabios. Esta gente, al fin y al cabo, es gnóstica. O sea, aunque de cara a la galería tiene una visión materialista, laica, secular, son gnósticos. La ilustración, el iluminismo, además, la socialdemocracia y el socialismo tiene un origen en la ilustración, en el iluminismo, que es que hay una élite de sabios, de filósofos reyes, que son los que tienen que gobernar a una mayoría. Y bajo esta lógica, ellos no toleran un orden espontáneo. Es decir, el orden espontáneo humano no existe. Hay un orden cósmico, un orden regente del mundo, lo que llamarían pues, un dios matemático en el concepto newtoniano científico, o un gran arquitecto del universo. No es un dios, no el dios bíblico, sino es un dios planificador matemático. Entonces, como es arriba es abajo, lo que está en los cielos debe estar en la tierra. Entonces, ellos se consideran que ese desorden, eso que llaman la ley de la selva, ese caos, debe estar ordenado. Entonces eso me cuadra con la idea, por ejemplo, de crear un dinero que no se puede acumular y que puede generar que haya ricos, sino que haya como un control de quién se hace rico y quién no, en base a un dinero electrónico digital programable que puede caducar, que se puede gastar en unas cosas sí y en otras no. Es un poco poner puertas al campo, porque el ser humano tiene ambición, tiene voluntad, tiene intelecto, y ellos, que se creen los más listos y los más perfectos, en el concepto gnóstico estaban los rebeldes neumáticos frente a los ílicos materialistas, que viven solo en la materia y en los apetitos e instintos. Entonces ellos, que se consideran los que están poseedores de la gnosis, de la verdad, de la luz, de la iluminación divina, luego no son tan perfectos porque en su impotencia tiene que cambiar todo el modelo económico y hacer un falso reseteo, es decir, crear una especie como de falso diluvio, de falsa crisis para justificar un cambio en el modelo económico, porque su modelo económico de crear dinero de la nada y obligar a los países a emitir deuda pública y a prestar dinero de interés es un modelo que desde los años 80 está más o menos quebrado y el chicle se ha estirado todo lo que se puede y no da para más. Entonces, como ellos no quieren perder el control de eso, ¿qué hacemos? Reducimos el tamaño del mercado, eliminamos las pymes y reducimos a la población. Bueno, sí, claro, reducimos el tamaño del volumen de consumidores. Sí. Ya no necesitamos tanto consumo, ni tanto consumidor, ni tanto trabajador, ni tanto productor. Entonces sí, tenemos aquí a la IA, tenemos aquí que no necesitamos tantos puestos de trabajo, pero en el fondo eso es un determinismo y en el fondo es una metafísica de la impotencia. O sea, es gente que ha creado un modelo que se les va de las manos, que está basado en parte en lo intangible, y como esa economía financiera basada en lo intangible les puede hacer perder la silla, dice, pues mira, a las malas
cambiamos el modelo, decimos que es el clima, un tema sanitario, que ha venido un ovni, un meteorito, lo que sea, para cambiar el modelo y decir que este modelo ya no sirve por causas naturales y nos inventamos otro que es más feudal, es más tangible y que la gente está más controladita. Ya no tenemos que cobrar tantos impuestos para mantener puentes, carreteras, infraestructuras, porque como la gente va a estar concentrada en pequeñas ciudades inteligentes, smart cities, videovigiladas, pues ahí tenemos unos pocos y ya está. Pero eso es en el fondo prueba de que no es una élite tan sabia, porque si fueran sabias no necesitarían crear arqueologías distópicas como hormigueros para tener a la gente controlada. Eso es que te da miedo el ser humano, te da miedo el orden espontáneo y te da miedo la libertad del individuo. Y estás actuando desde ese concepto platónico del filósofo rey que crea su república perfecta que al final fracasa. Platón tuvo que huir de Siracusa porque no le salió mal el experimento que hizo ahí. Ahora creo que con tecnología, la exnovia de Elon Musk, que era así que vestía de negro y tal, no Amber Heard, la anterior, Amber Heard, otra que se iba a fiestas así también con rituales. La anterior dijo que, claro, que el comunismo tenía mala prensa por la Unión Soviética, pero que ahora se puede tener un comunismo light, eco-friendly, con el crédito social y con la tecnología. Y que ahora sí la tecnología permitía un comunismo sostenible y bonito. I have a proposition for the communists. So typically, most of the communists I know are not big fans of AI. But if you think about it, AI is actually the fastest path to communism. Aquí la tenemos diciendo lo que nos cuenta Pedro, que la inteligencia artificial es el camino más rápido hacia el comunismo. La exnovia de Elon Musk. Comfortable state of being, comfortable living. AI could automate all the farming, weed out systematic... Pues eso lo que prueba es que tenéis miedo a que el ser humano prospere y progrese. Y sobre texto del planeta estáis quitando los derechos humanos. Pedro, completamente. Oye, podemos platicar largo y tendido, pero luego la gente dice, no los haga tan largos, en fin, pero me gustaría que cuando tú vas a una reunión con tus amigos, con tu familia, o cuando piensas, quiero que la gente sepa esto para que actúe en consecuencia, ¿qué advertencia o cómo nos señalarías? ¿Saben qué? Se nos viene esto. Y si no actuamos, porque yo creo en esta posibilidad de no dejarles, de sabotearles sus planes, creo. Pero para eso hay que formar una masa crítica y no la veo, sinceramente no la veo. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo? Y me gustaría, pues ahora sí que invitarte para la próxima semana a una parte 2 de esta entrevista, porque es apasionante escucharte, te lo digo de verdad. Me has sorprendido. Se llamaba Grimes, la ex esposa de Trump, de Musk, se llamaba Grimes, y entonces decía, asegura que la inteligencia artificial llevará a un comunismo sostenible. Y bueno, pues era fan de Karl Marx. Y era la exnovia de este tío. Entonces, claro, de Elon Musk. Entonces, es curioso. Pues sí, yo encantado de aceptar tu invitación. Y la pregunta es que qué se puede hacer al respecto. Sí, ¿qué hacemos? Porque si no, de repente, bueno, ¿y qué hacemos? Se queda uno... digamos, quienes creemos o tenemos algún sentimiento de que hay algo, un Dios, hay algo más allá, decimos, bueno, vamos a ver, pero ¿qué podemos hacer como humanidad? ¿Qué es esto? ¿Es un experimento de quién y para qué? Esta existencia, esta vida en este sentido, gobernados por estos psicópatas, ¿no? Yo, Rubén, creo que al fin y al cabo lo importante en la vida... no es vivir para los demás, sino vivir para uno. Yo no espero salvación de la colectividad y no espero que se cree una masa crítica que haga a la gente despertar y que todo el mundo... No, porque el sistema se reinventa a sí mismo y adapta, igual que cuando el cristianismo se hizo incómodo, sacó la iglesia, igual que cuando... O sea, el sistema saca, cuando algo se les descontrola, saca algo parecido para asimilar a la gente que se descarrila. Entonces, nunca va a permitir que haya masa crítica. Entonces, yo creo... que la clave está en buscar oasis de libertad con los tuyos, con tus amigos, con tu familia e intentar en esos ambientes crear y hacerse fuerte y sobre todo no dejarse llevar por ese egregor de los medios de comunicación que generan esas ideas, esas inercias de ¡ay, el miedo! No, el miedo baja de alguna manera el sistema inmunológico y el miedo hace que la gente acepte
el mal menor. Es decir, cuando lo venden todo negro, aceptas el gris. Y el gris es malo también. Entonces yo creo que hay que leer la prensa como quien lee una novela. Que hay que leer los telediarios como quien ve una película. De hecho, es que se ve que los que están en Hollywood haciendo películas o en las plataformas están en los medios de comunicación. O sea, el dinero que sale de Nueva York para California sale también para las televisiones y la prensa. Entonces, al fin y al cabo, sigue el dinero y follow the money. Y yo diría que al final la clave está en respirar, en una buena alimentación. La salud es importante, ser feliz con la familia y ir conociendo. O sea, ni enfadarse ni tampoco alegrarse demasiado, simplemente entender las cosas, comprenderlas y saber que la salvación no viene de fuera, viene de uno mismo. Independientemente se crea en un Dios supremo o en una trascendencia. Bueno, si hay gente que tiene fe, bienvenido sea esa fe, pero que sea coherente también con lo que dice pues su evangelio. En este caso estamos hablando del cristianismo. Separa bien al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no confundir a Dios con el César. Esa es la clave. Me parece contundente lo que acabas de decir. Dejamos varias cosas para la segunda parte, si te parece bien. Te agradezco enormemente tu participación. En verdad eres un crack, te lo digo. ¿Cómo te encuentra la gente, además de tu canal Saliendo de la Caverna, que debe tener mucho más seguidores tu canal? Sí, gracias, Rubén. Pues yo tengo canal de YouTube y canal de momento y canal de Telegram solamente. Creo que me voy a hacer próximamente un Instagram y te lo pasaré si quieres hacerlo llegar. Un Instagram. Y la verdad que estoy un poco... La gente me escribe, ¿por qué ya no haces vídeos? ¿Estás solo colgando entrevistas que te hacen? Porque estoy enfrascado en un libro. Estoy escribiendo un libro sobre la historia del esoterismo desde el Renacimiento hasta ahora, pero que como abarca, detrás de ese supuesto esoterismo inocuo, abarca ciencia, abarca economía, abarca astronomía, abarca muchos campos. Entonces, estoy enfrascado en ese libro que me está llevando más de lo que yo pensaba y por eso estoy más desconectado de hacer vídeos y tal. Pero sí, pueden encontrarme Saliendo de la Caverna, canal de Telegram, que tiene su chat, y pueden encontrarme en el canal de YouTube Saliendo de la Caverna, y próximamente me haré también una cuenta en Instagram. Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo hasta la capital española. En verdad, muchísimas gracias.